Hoy compartiremos la palabra de Dios con el sermón titulado La fe en Dios. Hemos aprendido a través de la Biblia que nuestros antepasados de la fe siempre tuvieron fe firme en Dios y llevaron una vida de obediencia, con esperanza en el eterno reino de los cielos. ¿Qué sucede si no tenemos fe? Hebreos capítulo 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios, que existe en una dimensión superior, controla la creación del universo entero y toda la humanidad que vive en el mundo tridimensional. Aunque la Tierra es tan pequeña como una partícula de polvo, Dios ama a los que viven en ella. Por eso, Él mismo vino en la carne para salvarlos. Podemos confirmarlo en la Biblia. En el mundo espiritual, Satanás, el diablo, desobedeció a Dios en el cielo y reunió a muchos seguidores malvados para oponerse a Él. La forma en que los reunió fue engañándolos. Atrajo y engañó a muchos. Ya hemos aprendido a través de la Biblia que Satanás tentó a los hijos de Dios y a los ángeles del cielo con palabras persuasivas y finalmente los condujo a ser echados a esta tierra. La obra de Satanás, el diablo, es hacer que los hijos de Dios pierdan la esperanza en el cielo y se interesen en las cosas seculares para ser atraídos por el mundo, de modo que no puedan prepararse en lo más mínimo para el reino de los cielos. Si prestamos atención a lo que habla la gente del mundo, descubrimos que están interesados en la medicina y la salud, en lo que comen, en que sus hijos se casen y las escuelas de sus hijos. Si resumimos lo que hablan, podemos ver que todos conversan de cosas de poca importancia. Difícilmente podemos escucharlos hablar sobre su futuro. No tienen ningún plan ni preparación para el cielo, que es una dimensión superior, a la que iremos en el futuro. Es porque no creen en el reino de Dios, ni creen en Dios. No creen en el mundo invisible. Hace unos 2000 años, los santos de la iglesia primitiva fueron perseguidos de muchas formas. Solo porque creían en Jesús, eran tratados con mucha dureza. Su fe no cambió a pesar de muchas desventajas, como los impedimentos de su sociedad, su familia y sus vecinos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Como tenían tanta fe, no temían cuando eran arrojados a los leones en el anfiteatro y cuando eran quemados, atados como velas humanas. Si esa persecución y opresión que experimentó la iglesia primitiva ocurre hoy, ¿podremos mantener nuestra fe? Imaginemos estar en su situación. Esto se debe a que vivimos en una época en la que se requiere mucho aceite de la fe. Supongamos que vivimos en los días de la iglesia primitiva hace 2000 años. Si fuéramos tratados con desprecio, humillados, perseguidos y oprimidos,
¿Podríamos todavía tener fe en Cristo, confiar en Él y seguirlo hasta el final? Por esa razón, estamos examinando nuestra fe en Dios hoy. Mientras recorremos el camino de la fe, somos desafiados de muchas maneras. No podemos evitar encontrar muchos obstáculos de Satanás. Sin embargo, en cualquier momento, nuestros antepasados de la fe tuvieron sabiduría que hizo que esos obstáculos no fueran nada y que los convirtió en medios para ayudarles. Si tenemos fe en Dios, 10.000 obstáculos no son nada, sino más bien desempeñan el papel de ayudar a que nuestra fe crezca. Confirmémoslo a través de la Biblia. Veamos Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Dios vive y obra. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Tenían una gran fe. Antes de destruir el mundo con agua en los días de Noé, Dios dijo que consumiría la tierra con un gran diluvio que la gente nunca antes había visto. En cuanto a Noé, cuando fue llamado, habría sido difícil llevar a cabo esta obra sin fe. Continuemos con el versículo 7 y veamos qué clase de fe tuvo Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pudieron hacer estas cosas porque tenían fe. Al comparar a los que tenían fe con los que no, podemos ver que los israelitas que tuvieron fe en el desierto pudieron entrar en Canaán. Su fe se convierte en un ejemplo vivo para nosotros hoy. Para reconocer la tierra de Canaán, Moisés llamó a 12 hombres que tenían buena fe y eran dignos de confianza de cada tribu de Israel. El reporte de los 10 espías fue totalmente diferente al de Josué y Caleb. Hoy en día, ¿vemos el mundo con los ojos de fe? ¿O vemos todos los fenómenos y circunstancias solo desde el punto de vista humano del mundo tridimensional? Hay una gran diferencia en esto. Si Noé no hubiera visto el mundo con los ojos de fe, ¿cómo habría hecho este trabajo por tanto tiempo? ¿Qué le permitió hacerlo? Aunque no había visto el mundo destruido ni juzgado por agua, pudo comenzar a construir el arca, como Dios se lo ordenó, porque creía que la palabra de Dios ciertamente se cumpliría. Para que un barco navegue, se necesita el mástil para utilizar la fuerza del viento. Para tomar el rumbo correcto, se requiere el timón,
Sin embargo, Noé no preguntó a Dios, ¿dónde está el mástil? ¿Dónde está el timón? Creían que Dios, que anuncia lo por venir desde el principio, ya había preparado todas las cosas. Ya que tenía una fe firme en Dios, Él lo llamó heredero de la justicia. Hermanos, al ver el ejemplo de Noé, debemos pedirle a Dios ojos de fe cuando observamos el mundo. ¿No es así? Hay muchos obstáculos ante nosotros. La actual pandemia de la COVID-19 es uno de ellos, ¿no es cierto? Lo es. Si no hubiera COVID-19, estaríamos trabajando diligentemente para el Evangelio. Sin embargo, en esta situación actual, ¿veremos solo el mundo tridimensional? ¿O prestaremos atención a las palabras de la Biblia, escritas para los mundos de la cuarta y quinta dimensión? Los que no prestan atención a las palabras de la Biblia no pueden evitar buscar cosas vanas en su vida. Veamos Hebreos capítulo 10, versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis, ¿qué? Obtengáis la promesa. Si hacemos la voluntad de Dios, seremos recompensados por cumplir su voluntad con el eterno reino de los cielos como Él prometió, cuando regresemos al mundo espiritual, angelical y real. Dios prometió que nos convertiría en el real sacerdocio y que no habrá muerte ni dolor, sino vida eterna. Más promesas están reservadas. Veamos el versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, su fe se debilitará cada vez más, y se sentirá fascinado por este mundo en lugar de tener esperanza en el cielo. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Todos debemos ser salvos. Lo que Dios desea que hagamos fue escrito por los profetas. La Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Veamos Números capítulo 13 y examinemos qué lección se nos da y qué fe debemos tener. Números capítulo 13, versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Informaron que el pueblo allí era grande y fuerte, y que les resultó difícil incluso acercarse a ellos, lo cual era cierto. Los 10 espías no inventaron una historia, sino que expresaron cómo era. Aunque describieron lo que habían visto, ¿qué les faltó contar? Restaron las palabras de la promesa de que Dios les daría la tierra, y expresaron su propio juicio y pensamientos, tal como habían visto en el mundo tridimensional. Ante esto, el corazón del pueblo se conmocionó. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, para tranquilizarlos, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos.
Continuemos con el versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Quién prometió dar la tierra de Canaán? Fue Dios. Aunque Dios prometió darles Canaán, después de explorar la tierra, a sus ojos parecía demasiado fuerte para conquistarla. Las ciudades estaban bien fortificadas y eran inmensas. Incluso los moradores allí eran gigantes, mientras que los israelitas parecían langostas. Esto muestra la gran diferencia en su físico y estatura. Los que escucharon el reporte se desanimaron. Se olvidaron por completo de lo que Dios prometió darles. Si nos alejamos de la palabra de Dios, llegamos a perder la fe. Cuando la palabra de Dios fue olvidada en el huerto del Edén, la palabra de Satanás se convirtió en tentación. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal parecía bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Hermanos, siempre debemos grabar la palabra de Dios en nuestro corazón y examinarnos para ver si confiamos en su palabra. En el viaje de los israelitas de 40 años en el desierto, la mayoría confió en lo que veía y sentía, pero Josué y Caleb solo confiaron en la promesa y en la palabra de Dios. Esta es la tierra que Dios prometió darnos. Aunque parecen grandes y fuertes, y sus armas son más avanzadas que las nuestras, ¿acaso no prometió Dios darnos esta tierra? Josué y Caleb fueron los únicos que se aferraron a la promesa de Dios. A su parecer, los moradores de Jericó también eran grandes, como gigantes. ¿Cómo podían verse diferentes? Por supuesto, tenían el mismo aspecto. A sus ojos, también las ciudades se veían fortificadas y grandes. Sin embargo, ¿quién estaba en el corazón de Josué y Caleb? Dios estaba en sus corazones y creían absolutamente en su promesa. Esto es lo que Dios prometió. Su amparo se ha apartado de ellos, y nosotros los comeremos como pan. Hermanos, supongamos que un niño se acerca y les dice: los comeré como pan. ¿Cómo se sentirían? Se reirían de él. Cuando los gigantes de la tierra de Canaán vieron a los israelitas, deben de haber sentido lo mismo. Sin embargo, ¿qué dijo Josué? No tengan temor de ellos. Dios está con nosotros. La fe de Josué y Caleb era diferente a la de ellos. Como resultado, los dos finalmente pudieron entrar en la tierra de Canaán. Canaán representa el reino de los cielos. ¿Qué necesitamos para entrar en el reino de los cielos? Necesitamos una fe como la de Josué y Caleb en esta época. Solo fe en la palabra de Dios. ¿Qué dijo Dios? Si Dios promete algo, la promesa sin duda se cumplirá. Dios nunca miente. Mi palabra que sale de mi boca, ¿qué pasará? No volverá a mí vacía. Ciertamente se cumplirá tal como Dios dijo. Aquí podemos ver la fe de Josué y Caleb. Pasemos a Números capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Dios prometió darles la tierra, pero la gente solo confió en lo que dijeron los espías, olvidando la promesa de Dios. Veamos el versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Hermanos, Dios nos ha mostrado esto como un ejemplo para que sepamos qué fe debemos tener cuando nos encontremos en una situación similar. Sin embargo, hace 3.500 años, los israelitas se desanimaron, centrándose en las circunstancias. Veamos el capítulo 14, versículo 1.
Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, ¿qué haremos? Los comeremos como pan. La versión Dios habla hoy dice: van a ser pan comido para nosotros. Esto significa no son nada para nosotros, ¿no es así? ¿Qué dice luego? Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Realmente eran guerreros con gran fe. Dios juzgó entre los fieles y los infieles, y dijo a estos últimos: como no tienen fe, se quedarán en el desierto para siempre. Por lo tanto, deambularon por el desierto durante 40 años, hasta que todos fueron destruidos. Continuemos con el versículo 10. Cuando Josué y Caleb terminaron de hablar, la multitud trató de apedrearlos. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hermanos, ¿quién está con nosotros? Dios está con nosotros, ¿no es cierto? ¿Quién ha establecido esta iglesia? Dios la ha establecido. Aunque todas las religiones del mundo se unan, no son nada. Para Dios, todas las naciones de la tierra son simplemente como una gota de agua que cae del cubo. Para Dios, se cuentan como menos que nada, y son como menudo polvo en las balanzas. Examinemos cuidadosamente cómo Dios juzgó a los infieles. También en esta época, si no tenemos fe en una determinada situación, terminaremos siendo destruidos. Veamos el versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, él tuvo una mentalidad diferente a la de ellos. Hermanos, nosotros también debemos tener una mentalidad diferente a la de los 10 espías. Debemos tener la misma mentalidad que la de Josué y Caleb. Dios dijo: mi siervo Caleb tiene otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Nunca perdió la fe en Dios, sino que mantuvo su fe en Él hasta el final. Y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Versículo 29.
En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Entonces finalmente Dios enfatizó: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Entonces, ¿qué pasó con el resto de la gente? Versículo 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto. ¿Cuántos años? 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Atrajeron sufrimiento para sí mismos debido a su incredulidad. Mientras recorremos el camino de la fe, encontramos muchas dificultades. Satanás no nos deja solos, con el fin de que no podamos ir a este maravilloso lugar. Nos tentó en el cielo. ¿Con cuánta más facilidad nos puede tentar aquí en la tierra? Debemos poner nuestra fe solo en Dios y tenerlo en nuestro corazón todo el tiempo. Solo si creemos absolutamente en las promesas de Dios y las ponemos en práctica, podremos experimentar el momento glorioso en el que recibiremos al Señor en el aire, siendo transformados en un momento, estando junto con el Padre y la Madre celestiales, ¿no es así? Los santos de la iglesia primitiva creían absolutamente que, aunque sus cuerpos iban a morir, serían resucitados en cuerpos espirituales con Cristo en la mañana de la resurrección, para disfrutar la vida eterna y la felicidad con el Señor en el cielo, el paraíso eterno. Entonces, aunque fueron severamente perseguidos por los tiranos romanos durante generaciones, nunca se rindieron ante ellos. Nadie ni nada pudo quebrantar la fe de los cristianos. Aprendiendo una lección de esta historia, superemos con fe todas las dificultades que tengamos por delante. Veamos Daniel capítulo 3. Como podemos ver aquí, el rey, usando su autoridad real, obligó a los 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, que trabajaban en Babilonia, a inclinarse ante la estatua que él había levantado. Toda esta historia de fe está escrita en la Biblia por una razón. Todo lo que está escrito en la Biblia es una sombra y un ejemplo para nosotros hoy. Entonces, cada vez que ocurra una situación similar, siempre debemos recordar lo que dice la Biblia y pensar cuidadosamente sobre los resultados que Dios produjo. Capítulo 3, versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: «Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Si se inclinan ante la estatua, los salvaré. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?». Esta es una situación muy terrible en el mundo tridimensional. Todos los oficiales del rey de Babilonia se inclinaron ante la estatua, pero los 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, dijeron que nunca lo harían. Versículo 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase. ¿Cuántas veces?
7 veces más de lo acostumbrado. Un horno derrite hasta el hierro, ¿no es así? El rey ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Al hacerlo, pretendía quemar a los 3 hombres hasta la muerte. Sin embargo, a pesar de la amenaza de muerte, Sadrach, Mesach y Abednego nunca vacilaron en su fe. Versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. El fuego mató a los que se acercaron al horno para arrojar a los 3 hombres en él. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hermanos, el mundo de la fe es inconmensurable en el mundo humano tridimensional. A través de esta prueba, Sadrach, Mesach y Abednego fueron puestos más tarde en una posición mucho más gloriosa, ¿no es así? ¿Cuánto deben de haber sido admirados por los ángeles cuando fueron al cielo? Incluso frente a la muerte, mostraron una fe y un amor perfectos hacia Dios. Su firme voluntad nos da una lección a todos en esta época. Y Daniel, aún sabiendo que el rey había ordenado que lo echaran en el foso de los leones, continuó orando hacia Jerusalén 3 veces al día. Su fe también fue grandiosa. Dios no dijo que sus pensamientos y comportamientos fueran imprudentes, sino que eran realmente dignos de elogio. Hebreos capítulo 11 dice: Sin fe es imposible agradar a Dios. Como tenían esa fe absoluta en Dios, no temían ser echados en el horno de fuego, y no se amedrentaban aunque los reyes de la tierra se levantaran contra ellos. Por más que cambien nuestras circunstancias, no debemos temer en absoluto. En Isaías capítulo 41, Dios enfatiza: Yo te ayudaré. Dios nos dice que no temamos, en cambio nos pide que seamos valientes. ¿Hasta cuándo? En Mateo capítulo 28, Dios declara: Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No olvidemos nunca a Dios. Siempre debemos pensar en los mandamientos y enseñanzas que Dios nos ha dado, para que podamos beneficiar a todas las personas del mundo. Prestemos todos atención a la palabra de Dios, teniendo una fe lo suficientemente grande como para entrar en Canaán con seguridad, como Josué y Caleb. Ahora permítanme concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.